tal, amigos de Mundo Sustentable? Nos encontramos en la Selva Lacandona, en donde trasladamos cámaras y micrófonos de TV Uni para llevar a cabo este programa especial. Nos acompaña un panel de expertos e investigadores de diferentes universidades que estudian desde hace tiempo los ecosistemas acuáticos de la Selva Lacandona. Está con nosotros el doctor Juan Manuel Caspeta, de la Universidad Autónoma de Morelos. Bienvenido, doctor. El maestro Héctor Espinosa, del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenido. Gracias. Y el maestro Rafael Barba, igualmente del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenido a esta institución. Bien, la Selva Lacandona es un ambiente, es un ecosistema que se encuentra en la República Mexicana, al sur, de una enorme importancia. ¿Por qué? ¿En qué radica la importancia de la Selva Lacandona desde el punto de vista ambiental, maestro Barba? Bueno, la Selva Lacandona, pues para México, para el mundo completo, reviste una gran importancia porque es albergue de una gran diversidad de flora y fauna. Estamos entre los países considerados megadiversos a nivel mundial y en el continente pues, somos el tercer, cuarto lugar en cuanto a diversidad. Entonces, esa flora y fauna precisamente pues hacen un conjunto, hacen un ensamblaje de situaciones, de condiciones que precisamente regulan el ambiente y pues nos trae ese beneficio a nosotros como sociedad. Las selvas en México en algún momento cubrieron una buena parte del territorio nacional. Sin embargo, han venido desapareciendo, ¿no? ¿Hasta dónde se extendían originalmente las selvas en México, maestro? Pues se sabe que de selva, esto ya donde estamos ahora es uno de los últimos manchones, como bien dice, y se conoce que la selva llegaba hasta el norte de Veracruz, lo que es la Huasteca, era un continuo desde Sudamérica hasta lo que conocemos ahora del lado del Atlántico como el Morro en Veracruz, es la parte central, era donde terminaba la selva, pero había una gran cantidad de selva. Ahora conocemos más ciudades y carreteras porque ha desaparecido mucho, pero todo esto estaba cubierto de selva. Hacia el lado del Pacífico, pues todo ha sido un continuo que llegaba quizás hasta Mazatlán, no solo la parte selvática, ahí es selva baja, pero toda la región de manglar se constituye de ese lado, llenándose un hueco muy grande ahora con esta parte de la Lacandona del Hueco, que decimos es lo único que queda ya vivo, ¿no? Como selva, como lo que conocemos por selva, pues ya prácticamente ha desaparecido. Entonces estamos en un lugar privilegiado ahora. Es decir, de la gran extensión de selvas que México llegó a tener en algún momento dado, ellos han venido desapareciendo, ¿no? Sí. Sí, la parte central, digamos, todo lo que es el sureste mexicano es considerado selva, ¿sí? La parte de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, completo, Tabasco, Veracruz, parte de Oaxaca era considerado selva completa. Los Chimalapas, que son de los pocos manchones que quedan ahora, es lo que conocemos, pero prácticamente está desapareciendo el ecosistema selva. Doctor Caspeta, además de la riqueza biológica que la selva tiene, pues tiene otros servicios ambientales, por ejemplo la producción de agua a través de la lluvia, ¿no? Y además, digamos, aquí hay una gran cantidad de especies que aún no conocemos, ¿no? ¿Qué nos puede decir al respecto? Pues en ese sentido podemos decir que en este caso que nos enfocamos a estudios particularmente del agua, sabemos que hay especies que han sido nuevas para la ciencia, pero también podemos pensar que en otros grupos de vertebrados también todavía puede haber cosas interesantes, ya que al ser el último relicto de lo que queda de la selva, que es importante porque la alta biodiversidad, pero que también hacen falta estudios en otro grupo de vertebrados, como anfibios, reptiles y obviamente pues hablando de parásitos, pues no se diga de la parasitofauna de todos esos grupos de vertebrados, que nos permite conocer más cosas.
Es decir, además de que son muy biodiversas, a pesar de que estamos en el siglo XXI en este caso, perdón, seguimos descubriendo nuevas especies. Estos ecosistemas son tan biodiversos que no logramos todavía conocerlos a fondo, ¿es cierto? Sí, pueden ser también a veces la falta de especialistas de ciertos grupos en particular que no han tocado todavía, que puede haber cosas que pueden ser interesantes para nosotros los seres humanos, para la ciencia sobre todo. Pero sí, efectivamente, hay áreas en las que están totalmente, nadie ha metido manos, podemos decir que son vírgenes, ¿no? Y que el que llegue a trabajar esas cosas pues va a encontrar organismos que pueden ser muy interesantes para nosotros en la ciencia. ¿Cuál es, digamos, su pronóstico en los siguientes años de lo que pudiera suceder con la selva lacandona, maestro? Bueno, en cuanto a diversidad, si nosotros continuamos con el estudio sistemático de la biodiversidad que alberga este ambiente, seguramente seguiremos teniendo especies nuevas para la ciencia, y si nosotros igual tenemos el buen hábito de proteger estos ecosistemas, pues vamos a tener nosotros aquí muy bien representado pues, un tesoro nacional que es precisamente nuestra diversidad biológica. Entonces, aquí lo que es importante remarcar es que ambientes como estos, pues muy pocos países cuentan con esta gran riqueza y por lo mismo pues tenemos que ser nosotros muy participativos en el sentido de conservar y cuidar estos recursos. ¿Qué le puede suceder a la selva lacandona si los esfuerzos de conservación vienen a menos? No pensemos de esa forma para empezar, pero sería un desastre, ¿no? Un desastre. Un desastre porque es el pulmón del país, es el pulmón donde se produce la gran cantidad de oxígeno que respiramos, que requerimos, la mayor cantidad de agua. Sí, aquí se encuentran los sistemas acuáticos más caudalosos, no los más grandes, pero sí los más caudalosos del país, y esto es debido a la producción de oxígeno, de agua y de todo el ciclo que conlleva el tener la vegetación que se tiene, ¿no? Y por eso existe esta riqueza, no sé, tanto de flora, que los árboles son impresionantes en ese lugar, pero la fauna que la compone desaparecería si tuviésemos una catástrofe como la que está mencionando, ¿no? A esas personas que no tienen la posibilidad o no han tenido aún la posibilidad de conocer esos ambientes, ¿qué le diría a usted, maestro, sobre la conservación de este importante ecosistema? Pues primero que se tomaran el tiempo para conocer esto, ¿no? Para que vean por qué estamos trabajando nosotros para ayudar un poquito a la conservación de esta lucha en contra de que desaparezcan nuestros recursos naturales. Porque como bien se dice, en el momento en que empezamos a quitar árboles, empezamos a eliminar oxígeno, y los mantos freáticos también se van desapareciendo. Entonces debemos de conservar estos lugares por la gran importancia que tienen para nosotros. Una, desde que son los pulmones, es lo que queda realmente de la selva de este tipo, y la otra, que nos dan oxígeno y además también agua, ¿no? Que son lugares importantísimos para seguir conservando esta biodiversidad, ya que México entra dentro de los países megadiversos gracias a estos ambientes que tenemos todavía conservados. Si les parece bien, vamos a un corte y al regresar continuamos nuestra plática sobre la importancia que tendrían los ambientes acuáticos en particular en ambientes tan biodiversos como este. En un momento regresamos. Sigue nuestra transmisión en vivo a donde quiera que vayas a través del portal www.uanl.mx. Mundo Sustentable. Continuamos este programa especial desde la selva lacandona. Nos encontramos en la estación Chajul y estamos comentando la importancia que tienen los ecosistemas tropicales dentro del contexto nacional,
con 3 especialistas. Ahora, ¿cuál es el objeto de estudio que ustedes tienen? Es decir, ¿hacia dónde se enfocan ustedes sus estudios, doctor Caspeta? Pues en mi caso, nosotros trabajamos con ambientes acuáticos, principalmente con peces, pero no específicamente los peces, sino los parásitos que llevan adentro. Entonces nuestro campo realmente son los peces, es nuestra materia de estudio y buscamos ahí los parásitos para saber qué cosa hay, ¿no? Por un lado, porque son organismos que forman parte de la biodiversidad, pero que desafortunadamente al vivir dentro del cuerpo de otro, pues no se conocen. Y esto nos puede permitir conocer qué especies se encuentran en lugares como en este caso lo que tiene que ver con la selva lacandona y qué cosas realmente tienen ellos adentro de su cuerpo. Ahora, la importancia de los ambientes acuáticos en estos sitios, ¿cuál es? Digamos, ¿qué importancia tiene estudiar los ambientes acuáticos como lo hacen ustedes, maestro? Bueno, el agua es vital, ¿no? El estudio del agua no requiere un pretexto para hacerse. Lo que estamos enfocados nosotros es a conocer dónde viven, digamos, el caso de los parásitos viven en peces, los peces viven en el agua, estos forman parte de un ambiente que es único, porque desde que es un medio de transporte hasta que nos la tomamos, ¿sí? Es un elemento vital para el ser vivo. Todos los seres vivos requieren de agua y por lo mismo el conocer todos los ambientes acuáticos nos lleva a tener pues un conocimiento de, digamos, la casa de todos los organismos acuáticos, ¿no? Es como lo que dicen de la ecología, conocer nuestra casa es conocer la parte acuática que no a diario se piensa como eso, ¿no? Quizás el ser humano no vive en el agua propiamente, pero depende del agua 100%. O sea, estudiarlo nos da indicios de si el ecosistema se encuentra en buenas o malas condiciones. ¿Es así? Sí, definitivamente. Yo creo que la comparación es muy válida. Mientras nosotros tengamos un sistema circulatorio sano, pues nuestro organismo completo también pues va a reflejar ese estado de salud. Los ríos son las arterias, son las venas del planeta. Okay. Y al igual que un sistema sanguíneo, pues también tiene sus propios elementos que nos dan muestra del estado de salud que guarda en este caso el ecosistema. Nosotros, los ríos, los arroyos, muchas veces no tenemos idea del universo que hay adentro de flora y fauna. Entonces, cuando nosotros nos sumergimos a esos ambientes y empezamos a explorar, pues nos damos cuenta que definitivamente hay muchos elementos que contribuyen o nos dan señales del buen estado de salud que guarda ese ecosistema. Si por alguna razón el flujo se viera interrumpido o se viera afectado, volviendo al caso del símil, pues obviamente igual nuestros ecosistemas verían ese daño o esa perturbación reflejada en su ambiente. ¿Cuáles son, digamos, las características generales del estudio que se encuentran realizando? Es decir, ¿vienen con cierta frecuencia o hay un monitoreo permanente? ¿Cuál es la dinámica que viven metodológicamente hablando? Bueno, yo en especial el caso de los peces, son los vertebrados más abundantes de este planeta. En el país no son menos, son en agua dulce más de 500 especies, ¿sí? Y en especial en esta zona se conocen alrededor de 100 especies, ¿sí? El conocer las especies, que ya más o menos las tenemos bien conocidas, nos ha llevado a decir qué es lo que es importante dentro de estas especies. Todas son importantes, pero podemos clasificarlas desde las que son de consumo humano, de importancia comercial en algunos casos, los que tienen cierto papel de degradación en el ecosistema del agua, o los que simple y sencillamente son
parte de una cadena trófica de otros animales que podrían, en un caso desaparecer, causar algún perjuicio a este ecosistema tan maravilloso que es el río, ¿no? En especial aquí es el río Grijalva, el río Usumacinta que están haciendo en esa parte y que en esta región de la Selva Lacandona nos ha dado un buen conocimiento de lo que hay y que nos interesa conservarlo y que la gente pueda usarlo también. Ya, hace un momento el doctor Caspeta nos decía que las investigaciones que ustedes realizan sobre peces están muy ligados a lo que ellos hacen con los parásitos de los peces, ¿no? Entiendo que como son indicadores de ambientes, entre más biodiversos y más abundancia, significa que el ambiente es más sano, ¿no es cierto? Generalmente eso pasa, ¿no? Cuando nosotros podemos encontrar bastantes organismos, podemos pensar y sobre todo en el caso de parásitos, podemos pensar que el sistema está limpio. Desafortunadamente la gente piensa que cuando hablamos de parásitos es que el sistema está contaminado y eso no puede pasar. O sea, generalmente cuando se contamina un ambiente, desaparece casi todo. Hay organismos como los peces que pueden ser resistentes a ciertas condiciones, pero bueno, no sabemos cuáles pudieran ser resistentes a eso. Esperemos no llegar a quererlo saber, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de los helmintos, pues muchos de ellos son muy sensibles, sobre todo los que viven afuera del cuerpo de los peces, son muy sensibles a ciertos cambios que detectan e inmediatamente se mueren. Y eso hace pérdidas, no solamente con los helmintos, sino también con los insectos, que también son muy sensibles e inmediatamente se desaparecen. Y esto conlleva a que los ciclos biológicos que participan, dentro de los que participan el grupo que yo trabajo, se rompen. Entonces por eso sabemos que puede estar contaminado por alguna situación. El caso de los insectos acuáticos es similar, ¿cierto? Sí, claro, como bien decía el doctor Caspeta, en el caso de los insectos, pues son organismos que pues tienen convivencia con otros grupos, hay interacciones y hay lo que llamamos nosotros ensamblajes, hay comunidades que están trabajando o actuando todo el tiempo. Estamos hablando de insectos, de crustáceos, de peces, la misma, también con la vegetación, la flora. Entonces, ahí, mientras la comunidad esté sana, pues vamos a tener nosotros una muy buena muestra de diversidad. Cuando nosotros vemos alterado el ecosistema, el ambiente, pues obviamente esa cadena, ese ensamblaje, pues va a perder componentes y va a empezar a haber fracturas, va a haber fallas en el sistema. Y los insectos son pues muy buenos indicadores de esas situaciones. Tenemos nosotros que grupos de insectos que nos dan tanto las señales positivas de que la situación está funcionando bien, o el caso contrario. Tenemos ejemplos de algunas especies que pues muchas veces su presencia pues ya nos están diciendo que algo anómalo está sucediendo, algo está pasando. No le cambie, siga con nosotros, estamos en Mundo Sustentable. Cuidar el planeta en el que vivimos es tarea de todos. Entérate cómo puedes ser parte del cambio en Mundo Sustentable. Ya regresamos. Muy bien, continuamos aquí transmitiendo desde la estación Chajul en la Selva Lacandona, y hace un momento nos comentaban ustedes sobre esta importancia que tienen los ecosistemas acuáticos dentro de la selva. Ahora, a partir de todas estas investigaciones que se han realizado, ¿cuáles son los resultados más importantes que han obtenido? Maestro. Empezando por conocer precisamente lo que hay. Yo creo que eso es parte de los grandes logros de este proyecto. Tener una idea más completa de lo que este ecosistema alberga.
En el caso de insectos acuáticos, el registro de especies, pues obviamente se ha visto incrementado. Y bueno, tenemos ya precisamente noción de lo que hay. No vamos a terminar nunca de saber con precisión lo que hay, pero afortunadamente cada vez que venimos a hacer muestreos en forma periódica y sistemática, pues ese inventario que tenemos de especies pues se está viendo incrementándose. Lo importante también es precisamente eso, además de que estamos conociendo lo que tenemos, esta gran riqueza, esta gran diversidad con la que contamos, pues nos ayuda definitivamente a entender y a comprender cómo está funcionando el ecosistema. Eso nos va a dar, nos da un gran apoyo, un gran refuerzo, qué especies hay y estamos entendiendo cómo están actuando, cómo está funcionando todo esto. Entonces yo creo que ese es parte de los grandes logros que ha tenido este proyecto a lo largo de los años. ¿Qué nos dicen los otros grupos? Bueno, por parte del grupo de los peces, bueno, se tienen avances muy importantes porque bueno, se puede decir que ya conocemos como resultado de estas expediciones hacia la selva lacandona qué es lo que hay en esta región del país, ¿no? Tenemos una quinta parte de los peces de México en esta zona, que podría ser como un 3% del territorio nacional. O sea, es una región muy diversa, muy rica en especies de peces y que muchos de ellos son de importancia alimenticia. Hablar de una pequeña parte del territorio, digamos entre el 1.5 y 3%, y saber que aquí se concentra una buena cantidad de la biodiversidad, es algo muy relevante. Por supuesto, el conocer que hay aquí una gran diversidad es lo que nos lleva a tratar de conservarla, de darle un uso que sea sostenible, que podamos en algún momento decirle a la gente, vengan acá, traten de conservarlo, no traten de dañarlo, porque hemos visto cómo los ambientes que están fuera de lo que es la reserva han ido deteriorándose mucho por la ganadería, la agricultura extensiva, han tenido problemas como de conservación de lo que es nuestro, ¿no? De bienes de la nación, de bienes del ser humano que se están desapareciendo. Doctor Caspeta, ¿ha habido alguna diferencia entre los ambientes acuáticos, es decir, los ríos y los arroyos que están dentro de la selva y los que están afuera de la selva? Sí, hay una diferencia ellos en cuanto a la presencia de lo que nosotros estudiamos como de los elementos, y eso se ve perfectamente. Los estragos que ocasiona, por ejemplo, la deforestación de los árboles a las orillas de los ríos, la ganadería, lo que está haciendo, pues no permite, en este caso, que los ambientes sean propicios como hábitat de los peces. Por lo tanto, obviamente repercute en que nosotros no encontramos las mismas especies, porque no es lo mismo un lugar conservado donde podemos observar que las raíces forman parte de esa estructura, que tienen los hábitats específicos para que ellos se conserven. Entonces esto permite que los ciclos biológicos que nosotros trabajamos con los elementos estén bien establecidos. En cambio, en un lugar donde podemos observar en las áreas deforestadas y llenas de ganado, pues podemos observar cómo el río se hace mucho más ancho, y eso no permite el establecimiento de algunas especies, sobre todo de los peces, ¿no? Que para mí es bien importante que estén ahí los peces. Entonces es una cadena que se rompe, porque si desaparece el pez, desaparece el parásito y a su vez otras especies desaparecen. Es digamos, un desastre en cadena, ¿no? Ahora, una de las cosas que comentábamos fuera de cámara es que al cambiar la química del agua, también por producto de la deforestación, o sea, se tala la selva, el piso que forma parte de la selva es barrido por las lluvias, ¿sí? Es por erosión, en este caso hídrica, y todas esas cantidades grandes de rígenos cambian la química del agua, ¿cierto? Y esto afecta a los organismos que viven ahí y empieza un proceso de degradación, de desplazamiento, ¿no? Ahora, ¿cuál es, digamos, el mensaje que tenemos que darle a la sociedad para que nos ayuden a conservarlo? Porque mucha gente dice, bueno, yo vivo muy lejos de la selva. Bueno,
Antes que nada, yo les diría que se sientan parte de ese ecosistema. Estos ecosistemas no son propiedad de un grupo, de un estado en particular, pues es de todos, es de la sociedad. Entonces todos gozamos de los beneficios que nos aportan estos ecosistemas. Me parece que una buena idea podría ser para quienes pudieran hacerlo, venir a conocer estos ambientes. Me parece que el tener la posibilidad de venir, ver esta riqueza, esta enorme riqueza que tiene estos ambientes, de esta importancia, sensibilizaría más, ¿no? Pero también creo que en el aula universitaria, quienes trabajamos ambientes naturales, debemos dar ese énfasis también, ¿no? Debemos resaltar la importancia que tienen los ambientes, especialmente los que se ubican en la nación, y dentro de ese contexto las selvas es una parte importante. Ahora, nos gustaría mucho ver cómo ustedes trabajan en el campo, o sea, cómo llevan a cabo esos muestreos, cuáles son las técnicas que utilizan y la forma en que lo hacen, ¿no? Pero el tiempo se nos ha vencido en este programa. Lo que les invito a hacer es hacer un siguiente programa para que ustedes nos muestren en el campo lo que hacen, cómo lo hacen y los resultados que obtienen. ¿Les parece bien? Amigos televidentes, los invitamos a continuar con nosotros en el siguiente programa, en donde vamos a hablar de las técnicas que utilizan, la forma en que lo vean, para que ustedes tengan la posibilidad de estar cerca de lo que es una investigación de campo en ambientes tropicales. Entonces, continúen con nosotros, les agradecemos el haber acompañado en esta sesión y los invitamos a continuar en el siguiente programa, esta segunda parte de nuestro programa especial de la Selva Lacandona. Muchas gracias.